Ahora sí, ahora sí. En Instagram, en Facebook. En Instagram, No te oigo. en Facebook. Nos escuchamos. Probando por aquí, estamos todos bien. Estamos en el episodio 11 de la temporada 3 de Más que un sueño, Mayra. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a tener una conversación incómoda pero estrictamente necesaria, Mayra. Estamos en el cuatrimestre del año, en el último. Si tu año financiero ha sido un desastre, tienes poco tiempo para salvarlo. Si ha sido un éxito, tienes muy poco tiempo para arruinarlo pagando impuestos de más por falta de estrategia. Hoy me acompaña Mayra Linares. Y Mayra, quiero ir directo al grano contigo. Veo a muchísimos emprendedores llegar a diciembre rogando por un milagro, agotados y sin flujo de caja. ¿Por qué pasa esto? Wow, buenas tardes, Roy, hermoso de mi vida, ¿cómo estás? Por lo menos déjame que salude. Mira, pero es que quiero ir al grano, Mayra, porque hoy vamos a estar tratando un tema tan importante en este último cuatrimestre del año que siento que tenemos que ir al grano. Bueno, no, por lo menos déjame que salude a la gente, o Saluda, sea, está no bien, sé está bien. cuántas personitas pueden estar por allí conectadas, para las personas que me están viendo a través de TikTok, un fuerte abrazo grande, gracias por esas personas que están conectadas. Como siempre, explico la dinámica. Como en los días martes realmente lo que desarrollamos es el formato podcast, no se sientan ignorados, por favor. Cada determinado tiempo voy a ir pausando para poder leer los comentarios, gracias a esas personas que están dando tac tac, gracias a esas personas que están compartiendo. Y para mi plataforma de Facebook también, de igual manera, cada cierto tiempo vamos a ir pasando un stop, haciendo un stop, y vamos a ir leyendo comentarios e interactuando con ustedes. No se me desesperen, por favor, es parte de la dinámica. Fíjate, Bueno, Mayra. Roy, ¿y tú cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Muy La mía bien. estuvo genial, Excelente. brillante. Excelente, Mayra. Créeme que ha sido muy bueno. Desde quedé pensando muchas de las cosas que hablamos en la semana pasada. Y creo que conectar ese tema con este que vamos a hablar en esta semana va a ser lo máximo, ¿no? También muy feliz porque arreglamos tantos detalles técnicos en esta ocasión. Tenemos el chat por aquí a la mano cuando nos escriban para hablarlo. Tenemos el chat de Facebook por aquí a la mano cuando nos escriban para hablarlo. Así que no se sientan que no los vamos a leer porque son parte de este episodio con nosotros. Claro que sí, totalmente. Bueno, y como quien dice, manos a la obra, manos a la masa o masas a la mano. No sé ni cómo se dice ya. Pero bueno, fíjate, me hacías una pregunta súper interesante. Agradezco bastante que te enfoques desde allí. Y me estabas diciendo que muchas personas, muchos emprendedores, muchos dueños de empresas llegan a diciembre rogando por un milagro, agotados y sin flujo de caja. Y me preguntabas que, ¿por qué pasa esto? ¿Correcto? Correcto. ¿Por qué Estoy, pasa esto? estoy, en, lo, estoy en lo correcto. ¿Por qué Bueno, pasa esto? fíjate, pasa por una razón muy cruda y muy sencilla a la vez. Y les voy a decir en este momento, con todo el respeto y con todo el amor que se merecen, pero sin anestesia. Hoy es un episodio donde no existe motivación, y no existe motivación por una sola cosa. Cuando estamos hablando de negocios, la motivación la tenemos que dejar a un lado. La motivación es para otros espacios, porque los negocios no tienen emociones. Y allí lo que sucede, Roy, es que operan a ciegas. Manejan sus negocios como si fueran, y lo hablábamos en el episodio pasado, aquí es donde nos conectamos, como si fueran cuentas de ahorro personales. Desafortunadamente les dije que no vengo con motivación, porque la motivación sin estructura te lleva a estrellarte mucho más rápido.
Por eso es que el día de hoy les voy a hablar de lo que es la supervivencia corporativa. Hoy vamos a abrir técnicamente hablando la caja negra de tu empresa y te voy a entregar la hoja de ruta exacta, cómo te voy a explicar en mis mentorías privadas. Es decir, que hoy el contenido que estamos usando es el contenido que uso en una de mis mentorías privadas. Ok, Mayra, me encanta escuchar eso, me encanta que digas mucho eso y pasa mucho que vemos en las redes sociales como si fuera una ventana, ¿no? Es el mito, ese mito gigante que vemos en el mundo del emprendimiento. Vemos a la gente obsesionada con las ventas. Vemos al CEO cuando se para en redes sociales y dice, facturé $1 millón. Pero puertas adentro la realidad es esa, Mayra. O la realidad es otra. ¿Por qué las ventas brutas son un espejismo? Porque las ventas brutas alimentan tu vanidad. Y aquí te voy a hacer mención a un espacio que vivimos tú y yo particularmente. ¿Te acuerdas cuando en una oportunidad te devolví el contrato y te hice una corrección con relación a lo que eran facturación bruta versus facturación neta? Correcto, correcto, sí me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Ok? Y aquí está la razón de ser en profundidad del por qué. Las ventas brutas incrementan la vanidad, incrementan el ego, pero la venta bruta como tal no es mi flujo de caja. El flujo de caja es el oxígeno que te permite mantener vivo. Pero para yo saber cuál es realmente mi cash flow o el flujo de caja, no me puedo parar en función de la facturación bruta. Y es cuando nos vamos a que tenemos, por ejemplo, acá en Estados Unidos, cuya normativa es la US GAAP, nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la venta bruta y los gastos es lo que nos va a dar la venta neta. Y no necesariamente es la utilidad ni el cash flow, porque tenemos un detalle importante, los impuestos. Una vez que yo tengo la venta neta, esa venta neta está sujeta a impuestos. En consecuencia, ese es mi verdadero cash flow. ¿Ok? Es el oxígeno, es lo que me mantiene vivo, es lo que me va a permitir estar vivo. Y ahí es donde te explico nuevamente, entra el ego del CEO, del miembro autorizado, del manager o de cualquier cosa, que eso ya lo aclaramos en el episodio anterior, que Correcto. va a ser en función de la estructura legal que tú tengas. Correcto. Entonces, tus números, y es lo que tenemos que comprender, no son simples matemáticas. Los números son un escáner de tu comportamiento. Es lo que yo le llamo la ontología de los números. Si tus finanzas son un caos, es simplemente el reflejo de las decisiones operativas vienen de un caos. Y Mayra, ¿cómo se ve este síntoma en la vida real? O sea, cómo de verdad podemos percatarnos qué es lo que está pasando? ¿Y cómo sé si estoy operando desde el ego y no desde la estructura? ¿Cómo sé que de verdad estoy no basándome en números ficticios como lo es, o esos espejismos que vemos a través de los números brutos? ¿Qué puedo hacer y cómo sé si estoy esperando bien? Ok, fíjate. El síntoma es clarísimo. Em, ¿Eres un emprendedor o eres un empresario que celebras grandes contratos? Me voy a ir a tu rubro en Instagram. Okay. Me voy a tu industria. Me gusta tu industria para este caso. Pero cuando llega el 15 y cuando llega el último, sudas frío porque no tienes con qué pagar la nómina de las personas que colaboran contigo. O sencillamente
Eres la persona que le tiene pánico a abrir la aplicación del banco. ¿Para qué? Para evadir la realidad. Caes en la trampa de la hiperactividad, donde comienzas a llenarte de reuniones, de responder correos electrónicos, de contestar, de enviar correos electrónicos, se hacen rediseños, gastas tiempo en cualquier cantidad de procesos operativos y lo menos que haces es mirar los números. Entonces, ¿cuál es la cura definitiva para esto? Cambia tu métrica de éxito. Deja de medirte por cuánto vendiste y empieza a medirte por cuánto estás reteniendo en tu cuenta. Poner límites financieros es el acto de amor propio más grande que puedes hacer por ti y por tu familia e incluso por tu negocio. Tu empresa no es una ONG. Mayra, qué cruda realidad acabas de decir. Tu empresa no es una ONG. O sea, increíble. Y ella anoté algo muy importante que creo que podemos resaltar y me pareció tan espléndido. Cambia tu métrica de éxito. Y creo que lo hemos hablado muchas veces en este tema de reconstruir, reestructurar muchas cosas de lo que estamos haciendo. El éxito no está en el bruto. El éxito no está mira, facturé 10 millones. Ajá, y de esos 10 millones, ¿cuánto te quedaron? De esos 10 millones, ¿cuántos de verdad es ganancia? ¿Cuál es tu retorno de inversión ahí? O sea, y el tema de cambiar la métrica de éxito me voló la mente ahorita. Y es algo impresionante. Ahora, cuando vamos a la operatividad, Mayra, ¿cierto? Uno de los mayores dolores de cabeza que tiene el emprendedor, que tiene el empresario, es cobrar. ¿Por qué la gente entrega el producto, da el servicio y luego el dinero se queda en la calle? ¿Por qué nos cuesta tanto exigir lo que es nuestro, Mayra? ¿Qué tenemos en nuestra mentalidad al momento de emprender que no tenemos el valor de cobrar muchas veces? Vamos a hacer un stop aquí. Yo voy a verificar TikTok. Te pido por favor tú haz lo mismo en Facebook. A ver si tenemos algo para poder responderle a las personas y conectar un poquito con las personas que tienen digamos que la amabilidad de acompañarnos en este espacio. Sí, claro, claro. Déjame ver qué tenemos por aquí. Hola Mayra, buenas tardes. Gracias por estar acá. Mayra, muchísimas gracias por ese quiéreme, lo aprecio bastante. Por acá tenemos a Valdemar. Hola Valdemar, bienvenido. Gracias por estar en este espacio. Gracias por ese quiéreme. ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ay, se me fue! ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Ay, Dios mío! Se me están corriendo las letricas. No sé qué está pasando. Pues cuando intento subir el chat, se me está yendo me voy a otra página y no es lo que quiero hacer. ¿Tú puedes visualizar por mí el chat de TikTok claro, también? Claro que sí, mira, fíjate, tenemos aquí a Mayra de JM, saludos, buenas noches. Sí, a Mayra ya la saludamos. Ok, Ajá. tenemos aquí también a Harry Davidson, saludos y bendiciones para ti, Harry. Tenemos a Aarón TV. Hola, Aarón, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Un beso enorme. Hola, Jorge. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí, hermoso. Tenemos a Jorge Luis también, correcto. Esos son los que Gracias por ese quiéreme, Harry. Aquí estamos. Estos son los que tenemos ahorita. Saludos, Jorge, manda. Gracias por esos tac-tac. Agradecemos mucho esos tac-tac que están dando. Agradecemos también que compartan. Recuérdense que estos espacios se mantienen es gracias a ustedes. Cada vez que nos dan un like, cada vez que comparten, cada vez que nos envían el quiéreme, que es parte de ser parte de la comunidad.
Igual por Facebook, las personas que comparten, las personas que le dan like. Y bueno, ya creo que para la semana que viene una transición importante, pero no me quiero adelantar a esos escenarios. Aspiro y espero que Roy tampoco lo diga el día de hoy, porque No, la hoy no, semana hoy no. pasada me puse así como que... Hoy no, hoy no, hoy no, hoy. Tenemos por ahí también Pero a... bueno, retomamos, si no, ¿tenemos algo en Facebook? No, en Facebook no nada, pero tenemos por No tenemos ahí. nada, excelente. Tenemos por aquí Facebook realmente nunca a... tiene tanta interacción, la Tenemos verdad. uno Nelson, también Nelson Tobar. Hola Nelson, gracias por esos populares, Harry, gracias por esos populares, gracias por estar aquí, los aprecio mucho. Muchas gracias. Ok, retomemos un poquito. Quedamos en que me dijiste Que porque que nos nos pueden tratar fuéramos a así. la operatividad Correcto. y que querían que les explicara crecimiento y de miedo al rechazo. Entonces, esto es a lo que yo llamo el dinero secuestrado. Mis amores, cuando yo hablo de que tenemos un problema de merecimiento, es que nos creemos que no merecemos cobrar por el trabajo que hacemos. Y esto me concateno mucho con lo que es la parte de desarrollo personal cuando hablo de ese tema. Sí me lo merezco. Me lo merezco porque trabajé para eso, porque invertí tiempo en ello, porque me preparé para, en consecuencia, y siempre se los repito, uno de mis mayores activos es mi conocimiento. Voy a parar aquí. Hola, Mr. J, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por ese quiéreme. Uno de mis mayores activos es mi conocimiento. Entonces, si yo invierto 4, 5, 6 horas haciendo un trabajo, ¿cómo no me voy a merecer cobrar por ese trabajo? ¿Ok? Entonces, ahí es, y repito, es lo que yo llamo el dinero secuestrado. El concepto que muchas personas no entendemos es que el dinero que tienes en la calle pierde valor diariamente. ¿Por qué? Por un tema de inflación. Y ojo, voy a ser enfática aquí. Posiblemente en países como en el que yo vivo, es decir, aquí en el país, en Estados Unidos, posiblemente el efecto inflacionario no es tan implacable como, por ejemplo, en países que el término es horroroso, pero es la verdad, lo que están catalogados en términos económicos como países tercermundistas, es decir, Sudamérica, Centroamérica y alguna parte de Norteamérica, porque acuérdense que los Estados Unidos mexicanos forman parte de América del Norte, que eso es un tema que hay ahí que siempre se tiende a confundir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La inflación va a frenar tu crecimiento, porque cuando yo no tengo el dinero, lo trabajé hoy y lo recupero en 3 meses, en una economía como este país, posiblemente puedo mantenerlo en el tiempo. Pero cuando estamos hablando de otros países cuya economía es mucho más frágil que la economía de acá, eso va a frenar mi crecimiento porque no tengo el archiconocido señor que nombré al principio del episodio, que es el cash flow, es decir, mi flujo de Ajá. efectivo. Ujú. Mayra, y creo que es un síntoma que vemos a diario, ¿no? Que es el emprendedor que le da pena cobrar, que manda un mensajito todo tímido. Oye, cuando puedas, recuerdas, me transfieras. O sea, y hablamos mucho del tema del conocimiento. Creo que hablamos también de la semana pasada de ese triángulo importante, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta. Total. Entonces el conocimiento es uno de estos triángulos que tenemos de estos recursos que tenemos que valorar. Entonces el conocimiento viene con tiempo, el esfuerzo que estuve detrás de adquirir ese conocimiento. Y cuando vamos al tema de cobrar, siento que es algo que nos tiene que nacer a hacer porque le damos valor a lo que estamos
a la tarea que estamos desenvolviendo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, y aquí caemos en una trampa psicológica. Hola Isabel, buenas tardes, mi amor. Gracias por ese quiéreme, Fire, Rescue, buenas tardes. Gracias por el quiéreme, gracias por esos populares, Jorge. Es que estoy aquí viendo Nos falta como un que quiere, nos falta un estoy viendo quiéreme. 3 pantallas de Nos manera falta, nos simultánea. falta un quiéreme para el objetivo de este live. Mayra, nos Ay, falta un sí. quiéreme. Ah, bueno, yo de eso sí, qué bueno que estás aquí para apoyarme con esos Nos temas. falta un quiéreme. Siete No te personas. preocupes, ahorita Dale. que digo uno, ahorita nos dan hasta 20. Eso. Pero bueno, fíjate, en ocasiones somos nosotros mismos los que nos ponemos en ese estado de indefensión. Porque les permitimos, y ojo, y aquí quiero ser enfática, no lo voy a decir de manera global, porque eso es ser grosero. Ser grosero, ¿por qué? Bueno, porque nosotros tenemos, yo en lo particular, y voy a hablar desde mi perspectiva, yo tengo mi cartera de clientes, ¿sí? Correcto. Pero obviamente a medida que va pasando el tiempo, a medida que uno va estrechando la relación con el cliente, que definitivamente no vas a ser mi amigo, porque un cliente no puede ser mi amigo. No puede hacerlo porque eso sería pasar ciertas líneas que no hay que permitir cruzar, ¿ok? Dependiendo del tipo de cliente. Y eso lo dejo entre comillas. No estoy hablando de manera global, ¿ok? Pero dentro de ese database o dentro de esa base de datos de clientes que uno tiene, pues también siempre llegan personas que por una u otra cosa son cercanas a ti. Y yo no digo que en ocasiones no ayudemos a las personas. Sí, tengo permitido ayudar a personas. Es parte del proceso, es parte de la dinámica. También me lo puedo permitir. Pero eso no significa que lo voy a poner como una práctica oficial. Es decir, que a todo el mundo le voy a ayudar y me convierto en una ¿qué? ONG. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da pena cobrar un trabajo que lo hice con la excelencia y el amor y la mayor cantidad de profesionalismo posible. Ahora bien, en la teoría es muy fácil decirlo. Vámonos a la práctica. Y ustedes se estarán preguntando en este momento, ¿cómo se subsana esto de raíz? Sencillo. Y creo que esto es el pan nuestro de todos los días. Estructura comercial. La cura para evitar tener dinero regado en la calle es implementar políticas de crédito inquebrantables. Tienes que exigir anticipos y aplicar penalidades por mora desde la firma del contrato. ¿Te suena familiar? Lo hablamos en estos días, Mayra. Y fíjate algo que nos está diciendo Harry, que le pasa mucho esto en la mecánica con mis amistades, es bien difícil, ¿no? Este tema que pasa, y pasa en todos los rubros. Sí, Harry, definitivamente pasa en todos los rubros, suele pasar. Mira, quisiera decirte más de qué estrategias puedes aplicar orientadas a tu industria en particular. Pero si me dedico en este momento a explicarte eso en particular, porque es una industria muy específica, sí se me vienen varias cosas, porque sí se me vienen varias estrategias de cómo puedes contrarrestar ese efecto. Pero siento que si lo hago en este momento, por aquí, desafortunadamente voy a estar corta del tiempo para toda la cantidad de contenido que todavía me falta, ¿no? Pero sí podríamos hablarlo en otro espacio, diría yo. Ahora, ¿Ok? Mayra, Pero sí hay cosas que podemos aplicar. Ah, dime, Roy. una de las cosas muy importantes es cuando volteamos el lado de la moneda, ¿no? Cuando vamos a ese emprendedor, ya hablamos del que le da miedo cobrar, del que no tiene la valentía de cobrar, pero las cuentas por pagar.
Ah, no, pero es que yo no he terminado todavía. Ah, pero ok, Tú te ok. me estás Ok, adelantando. ok. Yo no he terminado cuentas por cobrar y tú ya te me fuiste a cuentas por pagar. Me encanta, Roy. Eres lo máximo. Ya va, perdónenme, discúlpenme un momentico que sentí algo aquí. Ok. Eres lo máximo, me encanta. Fíjate, la cura es, repito, es implementar políticas de crédito Ok. inquebrantables. ¿Ok? De allí parto. Y quiero que todas las personas que en este momento están siendo beneficiadas con esta información se metan algo en la cabeza. Grábense esta frase de fuego. Un cliente que no paga a tiempo no es un cliente. Es un pasivo. Sácalo de tu cartera porque esa persona te está descapitalizando. Ahí es donde se aplica la analogía: quememos los barcos. Quememos los barcos. Wow. ¿Qué pasó con qué pasó? De acuerdo, es que estoy muy de acuerdo contigo porque realmente es eso, es alguien que nos está descapitalizando, que realmente Ujú. nos está, es un pasivo, es alguien que no nos está aportando valor y nosotros somos el que le está, el único que le está dando valor. Somos quien, Claro, no es pero un lo que me beneficio llama ganar y la ganar. poderosamente la atención es que acabo de nombrar una analogía de quememos los barcos y esto no es algo que tú y yo hayamos conversado nunca y quedaste así como que wow. Es que esa analogía es poderosa, por eso mismo también queda impactada, porque quememos los barcos. Si estamos muy seguros de lo que estamos haciendo, quememos los barcos. Y quememos los Pues barcos. hablemos de estrategia corporativa y de toma de decisiones de alto nivel bajo la analogía de quememos Quememos los los barcos. barcos. Es Porque así. en el mundo de los negocios existe un concepto brutal que define quién escala y quién se queda estancado. Y ahí es cuando quemamos los barcos. Es así. Ahora, te hago una pregunta, solamente por un tema de curiosidad antes de desarrollar la analogía. Si yo te pregunto en este momento a ti, Roy, ojo, y acuérdate que aquí no hay pregunta mala, respuesta buena, porque existen múltiples criterios. Correcto. Si yo en este momento te preguntara a ti, ¿de dónde conoces tú o cuál fue la aplicación de esa analogía? ¿Cuál es el criterio que tú manejas con relación a eso? Yo lo conozco principalmente basado en relaciones con personas, o sea, las relaciones No, pero interpersonales. ¿de dónde salió la analogía? ¿Quién puso la analogía en el tapete? Ah, no, no sabría decirte. ¿A quién se le acredita? No, no sabría decirte, Mayra. Ahí sí no sé. Sé que lo he visto mucho con respecto y lo he enfocado mucho en relaciones interpersonales, pero Ujú. quién la lanzó al escarnio público, ni idea. No, lo que pasa es que te hago la pregunta porque es un tema de criterio, pero fíjate, no me voy a diluir allí porque para poder decirte de dónde nace realmente voy a perder mucho tiempo. Lo que sí te puedo adelantar, pero en privado lo podemos conversar, porque sé que estos son temas que a nosotros nos gustan conversar. Lo que sí es que muchas personas lo aplicaron o sea, le dan el honor, el origen, bien sea a lo que es el Imperio Romano o bien sea a lo del estoicismo, Ujú. realmente por allí y nada más lejos de la realidad. Sí es verdad que esta analogía se puso de moda en términos más que de estrategias empresariales o de desarrollo personal, porque se utiliza mucho en ambos escenarios. La realidad es que sí viene de tácticas militares. Correcto. El detalle es que la primera persona que en la práctica como tal la ejecutó fue Cortés. Wow. ¿Quién es Cortés? ¿Quién hizo la conquista del imperio México? Lo que hoy en día se conoce como los Estados Unidos Mexicanos. Wow. Él fue
quien realmente la aplicó por primera vez en la práctica. Pero luego lo conversamos. Entonces, quememos los barcos. Quememos los barcos. Quemar los barcos a nivel empresarial significa eliminar la obsolescencia, cortar los costos que no son rentables, desechar las alianzas que no suman, cerrar las operaciones que solamente están generando ruido y enfocar el 100% del capital que estás invirtiendo, de tu recurso humano y de tu energía mental en una sola dirección: rentabilidad y crecimiento. Y ahí me devuelvo a nuestros temas. Sí, no, Mayra, y cerremos con esta idea. Me pasó en estos días que estaba hablando con una operadora, por decirlo así, vamos a hablar la gerente de una empresa. Y me cuenta, me está diciendo que tenía 10 empresas en total, correcto, 10 franquicias. O sea, para no decir nombres, pero 10 franquicias de esto. No. Acuérdate que eso por disclaimer no podemos. Correcto. Y entonces me comentaba y le decía, 3 son realmente rentables. Y esas 3 sostienen a las otras 7. O sea, yo le decía, yo fuera ese dueño de negocio y ya estuviera cerrado las otras 7. No, pero es que él cree que esto, que lo otro. Y yo, no, o sea, yo hubiera cerrado las otras 7. Es un tema de ego. Es más fácil decir, tengo 10 empresas que tengo 3 funcionando completamente. No es un tema de ego. ¿De qué es? Porque yo voy a permitirme... Es un tema de planificación estratégica orientado al modelo de la BCG. Mayra, años sin facturar. Años sin facturar. ¿Dónde? Es un tema, pero te hago una pregunta. Esas empresas, esas otras 7 unidades, 7 unidades, que no están facturando absolutamente nada. Están en déficit, las otras la mantienen. Todas están en déficit. Todas, las otras 7. Pero es una franquicia. Es una franquicia, correcto. ¿Cuánto es el valor del mercado de cada unidad? Debe ser alto, porque es una franquicia, pero... Entonces estamos hablando de que posiblemente están en números rojos, pero conforman parte del capital. Y si tengo que sacrificar mi capital, cuando una vaquita lechera me está alimentando el resto de mis unidades y me permite tener abierto, aunque cerrando en pérdida, mi holding, porque es un holding, claro, porque son 10 unidades, las 3 estrellitas que yo tengo, mis 3 vacas lecheras, me están generando el rendimiento que no me generan las otras 7. Claro. Pero resulta que el valor del mercado del holding es superior a la pérdida que me están generando. Y si yo quiero tocar la campana de Wall Street más adelante, claro, y si yo quiero hacer una oferta pública, esas son las cosas que desde cualquier perspectiva voy a cerrar. ¿Hace sentido? Si no conozco la estructura de capital. Claro, entonces correcto, es importante ver la estructura de capital allí. Sí, hace sentido lo que tú dices. Sí, bueno, pero mira, si estás en pérdida, no sé qué. Pero ¿hasta qué punto es la pérdida? Correcto. Hay que ver cuánto es el valor en el mercado. Si me estoy proyectando para hacer una oferta pública, ¿cuánto es el valor del capital que me genera a mí? Porque puedo estar generando pérdidas, pero resulta que la sola unidad abierta por sí mismo representa el 25% del capital. Entonces, esos son números que yo en lo particular los analizaría más en profundidad. Ahora bien, si yo me consigo con la realidad que tú me estás diciendo, años sin facturar, estoy perdiendo dinero, no forman parte del capital, no me incrementa el capital, ahí sí te compro completamente lo que me estás diciendo. Es ego. Sencillamente es ego. Eso no tiene vuelta hacia atrás, no tiene otro punto de discusión. Pero yo sí le echaría un ojito a lo que es toda la estructura de capital
y cómo está anclado a cada una de ellas antes de tomar una decisión. Correcto. Y bueno, como dice Harry por aquí, es como arriar para los cerdos, para los cerdos. Pero Pero, creo que ese comentario hace mucho que pasó, realmente. no, pero Hola, Paguay, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por ese quiéreme. Yo creo que yo tengo mucho delay en TikTok ahorita. ok, otra de las cosas, Mayra, y ahora sí volviendo como que al tema principal. Ujú. Cuentas por pagar. Hay muchos emprendedores afuera que apenas les llega a la factura, corren a pagarla ese mismo minuto porque les da ansiedad de ver dinero. Conozco muchos, aunque no lo creas, conozco muchos que le tienen miedo más allá de a la deuda, al crédito y a todas estas herramientas que nos permiten generar escalabilidad dentro del negocio. Pero, Hola, Juan pero tú Carlos, sabes que... buenas tardes. Sí, bueno, me acabas de, como me lo dijiste tú, la otra cara de la moneda, me acabas de voltear la moneda. Psicológicamente, socialmente y bajo el sistema de creencias de cómo los hispanos o las personas que pertenecemos a la comunidad de LATAM fuimos educados, nos enseñaron a creer que la deuda es mala. En consecuencia, no utilizamos lo que es el apalancamiento financiero. Palabras más, palabras menos. Este es el otro extremo del caos emocional. Cuando tú pagas una cuenta por impulso o por ansiedad, ¿qué pasa allí? Te quedas sin liquidez para operar. Pero ese es el síntoma. Te vacías los bolsillos por un tema emocional, por querer sentirte libre de deudas en el momento en que te llega ese recibo, esa factura, ese bill. Pero mañana no tienes para comprar ni siquiera la materia prima. Y yo entiendo cuando las personas se sienten de esa manera, porque el ver la factura pending, el ver esa factura que tienes que honrar, te genera estrés emocional. Solo que tenemos que aprender a canalizarlo como se debe de canalizar. Y la cura táctica es el apalancamiento estratégico. Tenemos que aprender a sentarnos con los proveedores de servicios o de bienes que nosotros tenemos y negociar términos. ¿A qué me refiero negociar términos? Lo que son los términos de pago a 30, 60 o 90 días en función del bien o servicio que nosotros estemos comprando, adquiriendo. Eso es lo que se le llama trabajar con el dinero de otros sin pagar intereses. Y esto lo que te va a permitir es retener tu flujo de caja, tu flujo de efectivo, reinvertirlo, generar utilidad y luego pagar. Y eso es pensar como un verdadero dueño de negocios. Como decía el gran Robert Kiyosaki, dinero de otras personas. Total, Other people es money. lo que la deuda buena. Correcto. Por ejemplo, hay un episodio que ya estoy empezando a montar el contenido, porque yo voy a demostrar en vivo y directo cómo a través de la deuda pagas menor cantidad de impuestos. Vamos para esa. No Yo creo que fácil. va a ser la próxima semana. No estoy segura. Todo depende de cómo ande mi ánimo y de qué quiera hablar. Sin embargo, nos dejaste un gran cambio de mentalidad brutal, Mayra. Nos dejaste un cambio de mentalidad brutal porque cuando dices que eso es hablar como un verdadero CEO, ¿no? Y Ujú. algo que noté por aquí que veo, siento que es algo que mencionas mucho, es el tema del caos mental anclado a la salud financiera.
así como dijimos la moneda. Está el que no tiene la gallardía de cobrar, pero está aquel que no tiene la gallardía de retener el crédito, de tener el crédito, realmente. Y hablando de pagos, hay un pago que para ti es uno central en tu mentalidad y ese es y es uno que nadie quiere hacer, pero siempre llega religiosamente. Los impuestos. Sé que eres implacable con este tema, Mayra, en tus mentorías. Quisiera saber un poco más de esa mentalidad que tenemos detrás del impuesto, de los impuestos. Soy implacable porque una mala gestión de tu cash flow te puede llevar a la quiebra. Palabras más, palabras menos, los impuestos son el socio invisible de tu negocio, particularmente en este país. El gran concepto es la diferencia entre evadir, que está fuera del marco de la ley, y digamos que las consecuencias pueden ser catastróficas a cuando tomas la decisión de planificar. La evasión es un delito, es esconder el dinero y me conecto con nuestros conceptos de mentalidad. Esconder tu dinero para pagar menor cantidad de impuestos es mentalidad de escasez. Puedo usar una palabra más cruel, pero me la voy a tragar. Prefiero hablar desde la mentalidad de escasez. La justaposición es la planificación fiscal, que suele ser la obligación legal que como dueño de negocio tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos. Pero si tú esperas el mes de enero del próximo año para preguntarle a tu bookkeeper cuánto tengo que pagar de impuestos, lamento tener que informarte que te mereces la multa que te va a llegar. Somos responsables de las consecuencias derivadas de nuestros actos. Total. Y tenemos que ser responsables de todas las acciones que tenemos, tanto en la vida personal como en la vida empresarial. La persona que no se hace responsable de sus acciones, se los voy a dejar a interpretación. Ni siquiera voy a decir la palabra. Gracias, Genara, por ese quiéreme. Muchas gracias. Y hablando de acciones, ¿cómo se ven esas acciones donde tú puedes decir, lo estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué accionares ves? Donde dices, lo estoy haciendo mal. Dame un segundito y ya podemos revisar los chats, por favor, mientras que tomo agüita. Me hidrato. Harry, el Paraguay, Garner. Hola Garner, buenas tardes, ¿cómo estás? Maymar, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy, bueno, la tarde de hoy. Sí, por aquí tenemos a ellos, dejo por aquí, no hay nada nuevo. Entonces, nada, tenemos a Genara, que fue la última que Dios quiéreme. Ok, muchas gracias. Ok, me estabas diciendo que cuál es el síntoma de que lo estoy haciendo mal. Correcto, ¿cuáles son las acciones que Correcto. Tú como que estás viendo. Correcto. Del 1 al 10, ¿cuán inteligente eres? Correcto. Correcto, bro. ¿Lo has visto? Sí. Oh my gosh, es demasiado. Es demasiado, me encanta. Correcto, bro.
Ay, perdón. Se me salió el niño. Es que no me debiste haber dicho así. Correcto, bro. Necesito ser seria. Necesito ser una persona seria. Tranquila que Nelson se está riendo con nosotros, ¿correcto, bro? ¿Quién? Nelson se está riendo. Sí. Claro, bienvenidos, ríanse. Correcto, bro. Ay, Oh my God. Cuando se vaya a subir esto al canal, por favor, muchachos, edítenlo, por favor. correcto, bro. Correcto, bro. Bueno, fíjate. Ay, me perdí. Me perdí. Acciones de que lo estoy haciendo mal, Mayra. ¿Cómo se ven esas acciones? Ok. Mira. El síntoma es que ves a tu contador una sola vez al año. Para recapitular, ¿no? Para que él sea la persona que se encarga de hacer nada más y nada menos que el funeral o el velorio de tus finanzas. Lo usas como un historiador que te dice lo que ya pasó en lugar de usarlo como una estratega que se va a adelantar a lo que va a pasar. ¿Para qué? ¿Para qué? Simple y llanamente para que no vayas al funeral de tus impuestos, no vayas al funeral de tu contabilidad. Nos adelantamos para hacer lo que es un proceso de planificación fiscal. ¿Cuál es la cura? Siéntate el día de hoy, vamos a hacer una proyección para el cierre del año. Se aplican las estrategias de reinversión legal, que está permitido por la ley. Si se proyecta una utilidad muy alta, ¿qué puedes adelantar? Pudiera ser comprar equipos informáticos, pagar la renta del próximo año por adelantado. Pero esas son cosas que no te dicen en la calle. Y te estoy nombrando dos nada más, dos de muchas que hay y que son permitidas por la ley. Y eso se hace, sí, solo sí, con la intención de blindar tu patrimonio de forma legal y de forma estructurada. Y yo espero que hayan tomado nota, Mayra. Yo espero que hayan tomado nota porque nos estás dando material secreto. O sea, literalmente nos estás dando el mapa de cómo salvar hoy el negocio. Lo dije al principio del episodio, les voy a dar la hoja de ruta. Mira, ahora, ya que nos estás dando como que esos ilustres de lo que es la hoja de ruta, hablemos de lo que no se ve, de esas fugas silenciosas que se suelen tener. Ese dinero que no se va en grandes facturas, sino que desaparece como agua entre los dedos. Esos gastos hormigas. Total, los gastos hormigas. Uy, me acabas de activar un botón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no hay cosa más peligrosa que los gastos hormigas los gastos vampiros. Le puedes llamar de las dos formas. Vampiros porque te chupan u hormigas porque se escapan rapidito. Ujú. Y yo le tengo pánico a ese tipo de gastos. Porque son hiper silenciosos y ni siquiera te das cuenta en qué momento los hiciste. ¿Ok? Cuando tú te das cuenta, tu rentabilidad se desangró gota a gota y tú ni siquiera te imaginaste lo que estaba pasando. Y eso lo veo muchísimo en áreas críticas. ¿Cuándo? Cuando abro los libros contables de cualquier cliente. Suscripciones de software que llevan meses sin usar. Yo tuve un caso súper famoso donde uno de mis mejores clientes, tengo que decirlo, es uno de mis mejores clientes,
tenía un gasto hormiga mes tras mes. Y es que cuando ellos alquilaron la oficina donde ellos operaban, sin darse cuenta, activaron en el contrato de arrendamiento el servicio de cafetería para 2 empleados y el internet para 2 empleados. Y resulta que esa oficina fue rentada únicamente con el propósito de ser el domicilio fiscal, recibir la correspondencia, porque la realidad es que ellos no viven en los Estados Unidos, ellos son extranjeros. Y ellos nunca se dieron cuenta de la letra pequeñita, que ellos lo solicitaron. Para hacerte el cuento más o menos corto, estaban pagando por el orden de $45 al mes en esos 2 servicios que no necesitaban. ¿Cuánto me da al año? Va 500... 540. 540. $540 al año. Se dice muy fácil $540 al año. Si no los quieren. Pero con $540 al año, ¿qué puede equivaler? El regalo de Navidad para mi hijo. Y se lo estoy regalando por decir algo, por decir cualquier cosa. Y resulta que se lo estoy regalando a una persona donde yo no estoy usando el servicio. Y aparte de eso, esa persona tiene más dinero que yo. Porque si yo tuviera más dinero que esa persona, yo fuera el dueño del edificio. Pero en este caso no es así, no funciona de esa manera. ¿Por qué? Porque él es el dueño del edificio. Entonces voy a estar regalando $540 al año. Esos son los gastos que no logramos percibir en ocasiones porque no vemos las letras chiquiticas y que, bueno, paradójicamente en ese sentido los administradores tenemos un ojo clínico que es así. Es que es algo demasiado disruptivo. O sea, yo no sé explicar qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Pero es algo que apenas nosotros vemos los números y de una vez se hace un choque de una manera increíble, que no lo logramos. De una vez decimos, aquí esto está mal, aquí hay algo que me hace disrupción. Pero les comento eso porque fue algo que pasó con uno de mis clientes, ¿no? En ocasiones no estamos hablando dependiendo de la industria, no estamos hablando de servicios o de este tipo o software, estamos hablando de inventario muerto. Estamos pagando almacenamiento por un inventario que sería mejor venderlo al precio de costo para recuperar y ahorrarnos el costo del storage, o sea, del almacenamiento. El punto aquí es, y creo que es el más doloroso de todos, Roy, tener que pagar una nómina por lástima. Cuando no tengo suficiente volumen de trabajo, mi capacidad operativa está por debajo del personal que tengo. En consecuencia, estoy tirando dinero a la basura. Y entonces, en este momento, habrán personas que van a decir, Bercia Mayra, ¿qué estás intentando decir? Despide a tu personal y deja a esas personas en un estado de indefensión y sin empleo. A lo mejor esa es la pregunta que todos se están haciendo en este momento, o es lo que creen que acabo de decir, ¿cierto? Sí, correcto. No. Busca nuevas tareas de crecimiento, conviértelos, reentrénalos en que puedan generar proyectos de gestión y de expansión para que se conviertan en algo productivo. No, pero también está otra cara de la moneda ahí, Mayra, y es que tenemos muchas veces el costo de oportunidad de un mal empleado, que nos suele pasar. También, porque toda regla tiene su excepción y las monedas tienen 2 caras. Y en ese sentido, sueles tener empleados que no generan valor y que te roban energía. Pero no los despides porque, pobrecitos, porque tienen familia o porque llevan mucho tiempo contigo.
lo que estás evitando con esa acción que tomas es que estás sacrificando el crecimiento de toda una empresa o de toda tu empresa, poniendo en riesgo los empleados que sí son excelentes. Entonces, cuando tengo un empleado que aunque lo reentrene, aunque lo redirija, la persona sigue siendo un pasivo para mí, ahí es donde me quito el corazón, lo echo en la papelera y aplico el concepto de contrata lento, despide rápido. Y en ese momento vamos a ejecutar una auditoría desde cero cada trimestre como una manera de implementación de lo que se llama evaluaciones de desempeño. Correcto. De los trabajadores. Porque si bien es cierto que tengo que liberar o liquidar un inventario estancado, vuelvo a repetir, aunque sea a costo, sobre el equipo, también tengo que inventariar. La idea es armar un equipo, la idea de armar un equipo es delegar con métricas y exigir la excelencia. Solapar la mentalidad de escasez no es ser un líder compasivo, es ser cómplice de tu propia quiebra. Mira, Mayra, y es muy real lo que acabas de decir, porque lo que no se mide no se evalúa, y lo que no se evalúa no crece. Y lo que no se documenta nunca existió. No existió. Y nos permite, este tema de, por ejemplo, de los empleados, nos permite ver mucho los cuellos de botella que podemos tener como emprendedores en nuestros negocios. Porque si vemos que tenemos uno, contratamos a otro, sigue el mismo patrón, contratamos a otro, hay un cuello de botella. ¿Qué mecanismos estoy usando para contratar? ¿Cuáles son tengo SOPs bien claros para cada uno de estos empleados? ¿Por qué no me están rindiendo? ¿Por qué no estoy evaluando sus procesos? ¿Por qué no estoy midiendo su desempeño? Entonces, es mucho de eso, y creo que también nos quedamos nos vamos a quedar con ese sabor de boca ahorita, porque siento que de eso podemos englobar todo otro episodio. Sí, señor. Sí. Pero con este mapa de ruta que nos diste, Mayra, con esta labor, estos accionables, porque el que tomó nota durante todo este live tiene accionables claros que hacer de aquí en adelante para con su empresa, ¿no? Y sé que sí, porque es que te estoy diciendo puntualmente estrategias que se deben aplicar. Obviamente, por factor tiempo no puedo darlas todas, y aparte de eso, sería caer en lo que dijimos al principio. Yo te puedo brindar valor, aportar valor, pero no puedo darte todo, porque al final del día es mi tiempo, es mi conocimiento, es mi trabajo. Y sé que muchos de los que están escuchando esto se pueden sentir identificados, Mayra. Y para eso tenemos mucho lo que son las asesorías contigo. Muchos de los que están aquí en Más que un Sueño pueden sentirse identificados al escuchar este podcast, y queremos darles respuestas claras con eso, y para eso están las asesorías con Mayra. Mucha de la gente que nos escucha podría ser que tengan el ego alimentado, pero el banco vacío. Tienen fugas, tienen miedo a cobrar. ¿Cuál es el paso a seguir hoy para no ser parte de la estadística en diciembre, Mayra? Los negocios que escalan, los negocios que perduran, los negocios que generan riqueza generacional para tu familia, no se sostienen con aplausos y motivación de ninguna índole, incluyendo redes sociales. Se sostienen con números crudos y decisiones difíciles. El tiempo de jugar al emprendedor se tiene que acabar. Hoy te toca dejar de jugar
asumir tu rol de empresario, quema tus barcos. Si al escuchar esto te diste cuenta de que tus finanzas, tus ingresos, tu conocimiento, tu inventario, tu carrera de toda la vida de 30 a 40 años están flotando a la deriva y de que tu empresa tiene fugas que no sabes cómo tapar, la buena noticia es que todo tiene solución. Pero necesitas invertir. No improvises con tu patrimonio. No nos vamos a sentar a auditar tus procesos. Nos vamos a sentar a auditar tus procesos. Vamos a ver cuáles son los puntos de debilidad que tienen. Vamos a ver qué es lo que no estás haciendo. Vamos a ver cómo obtenemos replicación, la obtención de la información de métrica. Y vamos a ver cómo documentamos los procesos. Porque una vez que lo tengo documentado, lo automatizo, lo replico y escalé. Como quien dice por ahí, pongamos tu casa en orden antes de que el calendario te pase la factura. Tu tranquilidad mental y tu futuro y el de tu familia dependen de las decisiones operativas que tomes en los momentos exactos. Querida audiencia, ya no hay más nada que agregar. Los números no mienten. Si quieren tener más información de valor, que nos da la oportunidad de vivir en el podcast, pero sin embargo, si quieren tener esta verdadera información de valor, tenemos las consultorías con Mayra 1 a 1 para medir todo exactamente lo que está pasando en tu negocio. Hagan clic en el enlace donde van a poder agendar con Mayra y su equipo. Y dejen de sobrevivir para empezar a crecer. Dejen de vivir bajo la mentalidad de escasez que hablábamos hace tiempo. Y empiecen a vivir bajo la mentalidad de abundancia. Gracias, Mayra, por esta bofetada de realidad que nos acabas de dar, tan necesaria. Vamos a despedirnos de la gente de TikTok. Muchísimas gracias a todas esas hermosas personas que se conectaron el día de hoy. Los valoramos muchísimo. Gracias por ser ese 1%. Listo. Los quiero con la vida. Que tengan muy buenas tardes. Para mi comunidad de Facebook también. Gracias por estar acá. Gracias por ese apoyo. Gracias por los likes. Gracias por los compartidos. Gracias por ser parte del 1%. Nos vemos la próxima semana, martes, a otro episodio de Más que un Sueño. Los quiero con la vida. Un beso enorme para todos. Roy, gracias por estar acá, por hacer tan hermosa nuestra dinámica. Te quiero mucho también. Un beso enorme para ti. El placer es mío. Nos vemos en el próximo episodio de Más que un Sueño.